pudiera ser algo obvio, tal vez no, tal vez sí, pero ¿qué opinan ustedes o qué entienden por la dosificación de la carga o cuál creen que sea la importancia de la dosificación de la carga, si es que consideran que pudiera tener alguna relevancia? Administrar correctamente. Perfecto, sí, muy bien. ¿Alguna otra cosa? La distribución de los volúmenes e intensidades, muy bien. ¿Y cómo se hace eso? Por tiempo, dice aquí el profe. Por frecuencia cardíaca. Ajá. Ok. Muy bien. ¿Y utilizan ustedes algún método o alguna forma para poder saber cuánto volumen o cuánta intensidad requiere determinado contenido de la preparación? Ok. Sí. Ok. ¿Alguien más? Con toda confianza, no, aquí no vamos a criticar ni a juzgar a nadie, pero lo que sí, fíjense que a mí lo que me interesaría mucho es que primero vayamos a partir de una realidad y sobre todo ver algunos aspectos que necesitamos comprender para no caer, porque a lo mejor en la teoría, digamos que lo tenemos claro, ¿no? Sabemos que el volumen, intensidad, a mayor volumen baja la intensidad y viceversa, ¿no? Si aumentamos la intensidad, el volumen es bajo. Todo eso lo sabemos en teoría, pero ¿cómo llevamos eso a la práctica? ¿Cómo realmente comprender lo que implica la dosificación de una carga de entrenamiento? O sea, ese es el punto clave de donde tenemos que partir. Para poder entender la dosificación de la carga de entrenamiento, tenemos que comprender qué es la carga de entrenamiento. ¿Alguien me puede decir qué es la carga de entrenamiento? Bueno, esos serían los componentes de la carga, pero ¿qué es la carga? Toda la actividad que realiza el atleta en el proceso de entrenamiento. Ah, profe, ¿cómo andas? Bueno, perdón. Entonces, ¿qué dices que es la carga? Toda la actividad que realiza el atleta. Toda la actividad que realiza el atleta, bueno, hasta ahí puede ser que esté, pero hay algo más importante que tiene que ver con la carga. ¿Qué pudiera ser la carga de entrenamiento? Sí, todo eso está relacionado, pero ¿qué es? En esencia, ¿qué es la carga? Porque finalmente, nosotros cuando vamos a dosificar la carga, pues es que tenemos que comprender qué es la carga, porque si no, entonces vamos a pudiéramos estar divagando. ¿Alguien recuerda? Lo que han dicho no es que esté mal, forma parte, pero no es lo esencial. ¿Qué es la carga? Partiríamos del estímulo. Los estímulos que se aplican, pero ¿qué va a pasar con esos estímulos? Los estímulos que van a generar adaptaciones en el organismo. ¿Ok? O sea, eso es bien importante que tengamos claro cuando hablamos de la carga de entrenamiento. Porque si yo me voy a que es nada más el volumen, la intensidad y demás, y no comprendo que se trata de hacer una serie de ejercicios, como decían por allá, que van a generar adaptaciones en el organismo del deportista, bueno, pues entonces a lo mejor no voy a tener la suficiente claridad para poder comprender qué es lo que estoy haciendo en el entrenamiento y de la importancia que va a tener el hecho de dosificar la carga. ¿Ok? Entonces, estos estímulos que van a generar adaptaciones en el organismo
Pues resulta que esas adaptaciones se van a llevar a cabo en 3 dimensiones o en 3 condiciones, sí o sí, que están expresadas ahí. Todos los ejercicios que ustedes hagan, todos, cualquiera, bueno, de hecho, la carga va a ser desde el inicio de la sesión de entrenamiento hasta el final de la sesión de entrenamiento. Todo lo que hagan en ese lapso de tiempo, eso es carga de entrenamiento. Y esa carga va a estar impactando directamente desde el punto de vista de estas 3 condiciones. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico o técnico-táctico y desde el punto de vista psicológico. ¿Ok? Entonces, ¿quién me pone un ejercicio, un ejemplo de una carga de entrenamiento relacionada con lo físico que ustedes lleven a cabo cotidianamente en su entrenamiento? ¿Cuál pudiera ser? Series y repeticiones de press de banca, sentadilla. Ok. Esas series y repeticiones van a repercutir evidentemente en una adaptación desde el punto de vista físico, ¿no? Aumento de la masa muscular o dependiendo de cuántas series y cuántas repeticiones, el objetivo. Pero ese contenido que acaba de mencionar mi compañero, ¿está relacionado también con un aspecto técnico? Ajá. Claro, bueno. Lo técnico, obviamente enfocado al taekwondo, tal vez no. Pero para hacer ese ejercicio se requiere cierta técnica. Sí, ¿no? Si yo no tomo bien la barra, por ejemplo, voy a hacer una serie de y me voy a lesionar. ¿Me explico? Entonces, aunque el ejercicio está más enfocado a un elemento físico, también está involucrado un elemento técnico. Pero todavía hay otra cosa que muchas veces lo obviamos, que también ese contenido, ese ejercicio, va a repercutir desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo puede repercutir? Sería lo mismo que yo haga ese contenido, por ejemplo, solo, entrenando solo, a que lo haga con alguien que me esté acompañando, a que lo haga en un gimnasio en donde esté escuchando música, a que lo haga donde hay otras personas que estén a mi alrededor. ¿Va a ser la misma condición psicológica en esos escenarios que acabo de plantear? Son diferentes, pero ¿repercute o no? Positiva o negativamente. O sea, va a repercutir, ¿estamos de acuerdo? Si ponemos un ejemplo de la cuestión, por ejemplo, de la carrera. ¿Quién de ustedes manda a correr a sus deportistas? Alce la mano. ¿Quién les ponen a correr a sus deportistas? ¿Nada más uno? ¿Todos? Ok. Ahora, cuando corren, ¿les gusta correr a los deportistas? No a todos, ¿no? A la mayoría no. Ok. Ahora, cuando los mandas a correr, ¿hay una técnica de la carrera, sí o no? Hay un gesto técnico. En el boxeo se corre ingresando con la punta de los pies. Ajá. Ahora, si corres, por ejemplo, con los brazos cruzados, si corres apoyando el talón punta, si corres nada más con las... va a haber repercusión. ¿Me explico? Si corres solo o si corres acompañado, psicológicamente va a haber una repercusión. Sí. Si corres en una banda sin fin, a que si corres en el bosque o en la playa, ¿hay una repercusión? Sí. Si corres a mediodía o en la mañana o en la noche, ¿hay una repercusión? Sí. A lo que voy, a lo que quiero que logramos comprender, es que esa condición que tú vas a hacer va a tener una adaptación en el organismo, porque esa es la carga de entrenamiento. Aunque tú te enfoques a lo físico,
va a repercutir desde el punto de vista de lo técnico-táctico, de lo psicológico y de lo físico. ¿Por qué es importante señalar esto? Bueno, hay personas que entrenan todo el tiempo. Hay deportistas que entrenan todos los días. Hay entrenadores que llevan a cabo sus sesiones todos los días. Hay quien hace incluso doble sesión. Hay gente que lleva muchos años entrenando así. Y también hay muchas personas que no logran obtener el resultado deseado a pesar de que entrenan todos los días. ¿Por qué creen que pasa eso? Una, porque no hay una dosificación adecuada, y la otra, porque no se toman en cuenta los criterios de adaptación. Entonces tú puedes entrenar de una forma, pero no necesariamente lo que estás entrenando te va a servir para un objetivo determinado. ¿Me explico? Sí. Voy a poner un ejemplo de lo más sencillo y de lo más burdo, que todos a veces lo hacemos. Si yo entreno pateando a un dummy todos los días para mejorar mi técnica, ese ejercicio va a tener una repercusión desde el punto de vista físico. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Dependiendo de la cantidad de veces que lo realice, va a tener un aspecto relacionado con la potencia, con la fuerza, con la velocidad, etc., con la resistencia. Y desde el punto de vista psicológico, también. Pero ¿a qué estoy adaptando a ese competidor o a ese deportista? A patearle al domo, ¿A patear qué? el escudo. ¿Eh? A patearle al escudo, porque no es lo que pasa en la competencia. Exacto. Generamos una adaptación que no es la que nos debe. Voy a estar adaptando a ese competidor a que se adapte a patear al escudo o al dummy. Y puede ser que sea muy bueno haciendo eso, ¿verdad? Pero cuando yo lo llevo a la competencia, no gana. ¿Por qué? Porque tiene una adaptación que no se corresponde con lo que tú exiges. Y esa persona pudo haber entrenado todo el año y entrenó muy bien, pero no va a ganar nunca porque no está adaptada a lo que exige la competencia. ¿Me explico? Entonces a veces no nos damos cuenta de que la carga de entrenamiento genera adaptaciones. Y esas adaptaciones van a repercutir en el rendimiento de las personas. ¿Queda claro? ¿Sí se comprende? Cuando haya alguna pregunta, bueno, pues con toda confianza. Ahora, esa carga de entrenamiento se va a dividir en dos aspectos. La carga externa, que se trata básicamente de aquellas cuestiones cuantitativas, ¿no? De todo aquello que se puede medir. Entonces es la cantidad de kilómetros que realizamos, la cantidad de metros recorridos, de kilogramos levantados, de patadas realizadas, de rounds. Es decir, que se trata de un número que va a definir lo que yo estoy haciendo dentro de una sesión de entrenamiento, dentro de un microciclo, dentro de un mesociclo o dentro de un macrociclo. En otras palabras, la carga externa es aquello que voy a planificar. ¿Queda claro? ¿Sí? Si hay una carga externa, pues entonces hay una carga interna, ¿no? ¿Cuál sería la carga interna? ¿Qué entenderíamos por carga interna? Lo cualitativo. ¿Qué sería? La intensidad, la velocidad, cómo se desenvuelve el deportista. Más o menos, sí. Muy bien. Es la respuesta que va a tener el organismo ante la carga externa. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces la carga interna es la respuesta fisiológica que va a tener el organismo ante
ese estímulo de carga externa. Por favor, todos tomen su frecuencia cardíaca. Todos tomamos la frecuencia cardíaca en este momento. Les cronometro si quieren para que tomemos la... ¿Ya todos localizaron el pulso? ¿Listos? 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, ya lo tomé en 10 segundos. Entonces multipliquen por 6 y esa va a ser su frecuencia cardíaca en reposo. ¿Ya? ¿Todos tienen su frecuencia cardíaca en reposo? ¿Cuántos tienen de frecuencia cardíaca? 90. ¿Quién tiene más de 90? ¿Cuánto? 96. ¿Más de 96? Menos de 90, 65, menos de 65, 60, también 60. Ok, fíjense bien. Ahora, pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Estírense tantito. Flexionen las rodillas, los tobillos. Muevan el cuerpo hacia los lados. Solamente los que estén en condiciones de hacer el siguiente ejercicio lo van a hacer. Vamos a hacer 15 sentadillas. ¿Ok? Nada más 15. No tantas. ¿Listos? 3, 2, 1. Tiempo. Vamos, 15 sentadillas. Los que estén en condiciones de hacerlo, los que tengan presión, pues no. ¿Ya está? 15. Viene el tiempo, frecuencia cardíaca nuevamente. ¿Listo? Frecuencia cardíaca. 3, 2, 1, tiempo. Tiempo. Bueno, sacan su frecuencia. ¿Cuántas pulsaciones aumentaron con respecto a la primera? ¿Cuántas se aumentaron? El doble. Acá, ¿cuántas aumentaron? 120 aumentaron. 16, o sea, ¿sí tienen el dato? Ahora, ¿cuál fue la carga externa? ¿Cuál fue la carga externa? 15 sentadillas. La carga externa es el aspecto cuantitativo, lo que podemos medir. 15 sentadillas fue la carga externa. ¿Cuál fue la carga interna? La respuesta que cada uno de ustedes tuvo a esas 15 sentadillas, ¿no? ¿Y eso cómo se comprobó? A través de la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué podemos analizar de esto? Bueno, ¿todos aumentaron la misma cantidad de frecuencia cardíaca? No. Para algunos, esta frecuencia cardíaca pudo haber sido excesiva, para otros no tanto. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué les recuerda dentro de la sesión de entrenamiento? La importancia de la individualización. Claro, ¿sí? Y eso pasa también, ¿no? Eso pasa también cuando ustedes dan instrucciones, ¿no? Cuando
Cuando todos dicen, a ver, vamos a hacer 10 patadas al dummy, o vamos a hacer 10 punces, o vamos a hacer lo que sea. Cada uno de los deportistas va a tener una respuesta distinta. ¿Cuál va a ser el secreto de esto? Conocer esa respuesta. Esa va a ser el gran secreto, ¿no? Vamos a verlo eso más adelante. Ahora, ¿cuáles son los tipos de carga que podemos conocer? Tipo de carga de entrenamiento. Bueno, esas son ya algunas capacidades. ¿Pero qué tipo de cargas? ¿Cómo? Repeticiones, bueno, está dentro de eso, pero bueno, vamos a tener carga física, que está dentro de lo que mencionaba por acá, enfocado hacia mejorar la capacidad aeróbica, la fuerza máxima, la velocidad de reacción, etc., ¿no? Vamos a tener carga técnica, cuando realizamos alguna serie de ejercicios, pues, de punce, de técnicas de combate, de desplazamientos, de bloqueos, etc., ¿no? La carga táctica va a estar enfocada, pues, cuando hagamos estos elementos que van a estar relacionados con el combate, básicamente, ¿no? Lo que podremos hacer ahí está enfocado a mejorar esa condición. Ahora, fíjense que cuáles son las formas en las cuales yo puedo llevar a cabo la dosificación de la carga. Voy a tapar aquí para que no. ¿De qué forma puedo dosificar la carga de entrenamiento? ¿Cómo? En función del tiempo y del descanso. Por ejemplo, para que sea más concreto, ¿cómo dosifican ustedes su sesión de entrenamiento? ¿Cómo le hacen para determinar cuántas series, cuántas repeticiones? Según el periodo, pero vamos a pensar que estamos al inicio. ¿Cómo le haces? ¿Cómo tomas esa decisión? Ajá, ¿y de dónde sacas el volumen? ¿Cómo? ¿De la modalidad deportiva? Sí, del test. Ajá. Sí. Ok, muy bien. Ese es un punto, ¿verdad? Fíjense cómo del nivel de los atletas también está relacionado con el nivel. Uno de los aspectos es desde el punto de vista teórico. ¿Por qué desde el punto de vista teórico? Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi capacidad aeróbica, ¿cuánto es el mínimo que tengo que hacer esa actividad para incidir, lo que dice la teoría, en mejorar la capacidad aeróbica? ¿Cuánto es lo mínimo? Si quiero desarrollar la capacidad aeróbica, ¿cuál es el mínimo de tiempo para poder desarrollar esa capacidad? El mínimo son 20 minutos. El mínimo son 20 minutos. ¿Ok? Algunos autores incluso dicen que son 30, ¿no? Ajá. Muchas gracias. Ahí está. Sí, gracias. Entonces, por ejemplo, si yo quiero desarrollar la fuerza resistencia, ¿cuántas series y repeticiones tengo que hacer? Según la teoría. ¿Cómo? No, series y repeticiones. Para desarrollar la fuerza resistencia, ¿cuántas tendría que hacer? ¿De qué porcentaje? Por eso, porcentaje. Del 40 al 60%. Es decir, que hay algunos elementos teóricos que yo como entrenador puedo hacer uso para poder tomar una decisión de dosificar la carga en función de un aspecto que me indica la teoría.
Si yo quiero trabajar una cuestión técnica, ¿cuánto es el mínimo de repeticiones que tengo que realizar? ¿Cuál sería el mínimo de repeticiones para el desarrollo de un elemento técnico? Según la teoría. ¿Cuántas? De 8 a 12 repeticiones. Lo mínimo. ¿Verdad? Entonces, son aspectos que me va marcando la teoría, que yo, pues, como entrenador debería de conocer para incidir y tomar una decisión adecuada. Otro aspecto es la manera empírica. ¿A qué se referirá esto de la manera empírica? ¿Cómo? A la experiencia que va acumulando el profesor o el entrenador, y entonces ya vas diciendo, bueno, pues aquí voy a hacer tantas series, tantas repeticiones, si los mando a correr, los voy a mandar a correr X distancia. Puedo determinar, así como dice el profesor, bueno, pues si vamos a ir a un campeonato del mundo, pues voy a tomar como referencia 6, 7 combates. Si voy a un nacional, voy a tomar de referencia como 3, 4 combates. Todo eso es empírico. ¿Me explico? Es decir, la experiencia que va acumulando el docente. Hay otro punto que también es muy interesante, que ese es el que menos se utiliza, pero sería pensando justamente en la carga interna. ¿Alguno de ustedes hace eso? Pensar en la carga interna para dosificar la carga. Porque generalmente lo hacemos al revés, ¿no? Aplicamos carga externa, a todos les decimos, a ver, 10 patadas, a ver, 10 saltos, a ver, 10 vueltas a la cancha, 10 esto, o hacen la cantidad que sea. Pero no estamos pensando en el efecto que va a provocar esa carga externa. Generalmente, cuando aplicamos a través de lo que quisiéramos lograr en la carga interna, pues es cuando trabajamos de manera individual con un deportista, o cuando tengo los datos de los deportistas. Y ahí es donde ya tengo que tener otros elementos. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y el punto 4 y 5 son dos aspectos que están relacionados con el modelo bifásico, ¿verdad? La dosificación de la carga a partir del diagnóstico, en donde vamos a hacer hincapié en el análisis de las direcciones condicionantes del rendimiento, y también puedo dosificar la carga de entrenamiento a partir de la caracterización de la actividad competitiva. Que ahí es donde muchas personas, pues a veces no ponen mucha atención en ese aspecto. Ahorita vamos a hablar con más detalle de eso. Entonces, de forma teórica, ¿en qué consiste? Aparte de lo que dijimos, pues es también haciendo hincapié en lo que señalan los principios del entrenamiento deportivo. ¿Cuáles principios tendríamos que tomar en cuenta para aplicar la dosificación de las cargas? Los principios biológicos. ¿Y cuáles de ellos? ¿Cuál sería uno de los fundamentales que ahorita lo mencionamos? Principio de individualización de la carga. ¿Qué otro principio tengo que poner de manifiesto cuando dosifico la carga de entrenamiento? Principio de la progresión. Aumento progresivo de la carga. Carácter ondulatorio de la carga. ¿Me explico? ¿Quedan claros esos principios? ¿Todos los entienden o hay alguien que no le quede muy claro alguno de esos principios? ¿Saben cuándo podemos darnos cuenta que alguien no toma en cuenta esos principios? Cuando vemos al profesor que sistemáticamente hace lo mismo de lunes a viernes. Cuando siempre su entrenamiento dura tanto tiempo,
cuando el calentamiento es el mismo, cuando después de que acaba de calentar empieza a hacer pateos al aire, después pateos a las paletas y al final hace combate, o sea, cuando siempre hace lo mismo. Cuando está haciendo lo mismo, entonces no está aplicando ningún principio del entrenamiento. ¿Qué creen que pase con ese tipo de entrenamientos? Se estancan las personas. Y regresamos a lo que habíamos dicho al principio. Puedes entrenar todos los días, pero si todos los días haces prácticamente lo mismo, o más o menos lo mismo, pues entonces los resultados van a ser los mismos. ¿Sí queda claro? Entonces, la aplicación de estos principios, desde el punto de vista de la forma teórica, es muy importante que los pongamos de manifiesto. Habrá días en que tengamos que aumentar la carga de entrenamiento, la intensidad, la exigencia. Habrá otros días en donde las sesiones sean menos exigentes y le voy dando ese carácter ondulatorio. ¿Sí? Si yo esta semana corrí 3 kilómetros, la próxima semana, ¿cuántos kilómetros tengo que correr? Pues más de 3, ¿no? Tal vez 4. Y dentro de 2 semanas, ¿cuánto tendría que correr? Claro, pero tendría que ir aumentando, ¿verdad? Y llegará un momento en que tengo que bajar la carga otra vez para darle ese carácter y volver a subir. Pero eso yo lo tengo que tener claro. A veces se dificulta mucho y se entiende, pero aquí tenemos que hacer esa conciencia porque muchos entrenadores, pues la rutina, que siempre nada más tienen disponible el horario de 4 a 6 o de 6 a 7 o 1 hora o el tiempo que sea, pues siempre van ajustando las sesiones para que agoten ese tiempo y va a ser muy difícil poder aplicar estos principios, pero si yo pongo de mi parte, sí es posible hacerlo. Lo que tengo que tener en cuenta es que si yo no lo hago así, bueno, pues entonces los resultados no van a llegar. ¿Estamos bien aquí o hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí les suena esto familiar o no? Claro. Exacto. No siempre, ¿no? Bueno, sí. Yo, por ejemplo, en el boxeo, como pienso que también en el taekwondo, hay diferentes maneras del entrenamiento deportivo. Ajá. Ejemplo, en el gimnasio, cuando usted llega, ejemplo, entrena 1 hora 20, qué sé yo. Sí. Pero como usted mencionaba que cuando le hace el entrenamiento monótono, lo mismo y lo mismo, o sea, se tranza cansón. Pero si por ejemplo usted coge variedad en el entrenamiento, yo digo el entrenamiento deportivo es como cocinar, así le pongo un ejemplo yo. Sí. Porque si usted le va poniendo la sazón en el alimento, le va a quedar sabroso. El entrenamiento yo siempre pienso que no es cantidad, sino calidad. Correcto. ¿En qué sentido? Si yo por ejemplo ayer hice una escuela de boxeo y hice aparatos, hoy cambio. Hoy voy a hacer técnica de ejecución de los golpes rectos, mejor en la ejecución de los golpes rectos. Adiciono con una carrera continua, un juego con pelotas de tenis, reacción, y voy cambiando el entrenamiento. Yo pienso que en el taekwondo debe ser igual. Patadas hacen por aquí, hacen por acá. Yo también estoy en otros deportes de combate. Pero yo digo, ya eso es del entrenador. Si hace lo mismo, es monótono los deportistas. Claro. Así de fácil. Sí, sí, sí. Ese es mi humilde pensar. No, y coincidimos, está bien. Muy bien. Ahora, el otro aspecto, decíamos, está el empirismo, que ahí es donde básicamente pues, la mayoría encaja, ¿no? En esta situación, porque se pone de manifiesto la experiencia que va acumulando ese entrenador, y a veces el entrenador sabe cuándo aumentar el volumen, cuándo disminuir la intensidad. A veces decimos, bueno, pues hoy nos toca hacer escuela de combate, pero resulta que a lo mejor no descansó el deportista, vienen así como los profesores o como yo que nos desvelamos y venimos cansados, pues lejos de que beneficie hacer una escuela de combate,
pues tenemos que ajustar, ¿no? Y entonces decimos, no, si pongo ahorita escuela de combate y las personas no están bien, pues se pueden lesionar. Entonces tienes que ajustar. Y entonces, ¿eso qué te lo da? La experiencia, el conocer a tus deportistas, el ver cómo se van comportando. Y bueno, para esto podemos apoyarnos de las escalas subjetivas. ¿Han oído hablar de la escala subjetiva de esfuerzo de Bohr? ¿Sí? Ok, entonces ahí, mediante esto nos podemos apoyar. Ahora, les decía, este es uno de los aspectos más difíciles o menos ocupados para poder llevar a cabo esto, porque pues necesitaríamos conocer a fondo la respuesta que va a tener nuestro deportista ante el estímulo que yo voy a otorgar. Y, por ejemplo, esto lo tengo que hacer sí o sí mediante el control de la carga de entrenamiento, mediante los controles que voy haciendo de manera sistemática para saber el efecto que voy a provocar en el deportista. Entonces, este tipo de dosificación de cargas, bueno, pues digamos que no es lo usual, pero en la medida en que empecemos a incorporarlo, pues vamos a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque aquí le estamos yendo más a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Por allá el profe decía, bueno, pues yo entreno más con calidad. Bueno, sí, habría que medir. Tendríamos que medir esa calidad del ejercicio, ese grado de esfuerzo que se da a partir de una carga externa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y les decía, bueno, a partir del diagnóstico, este es uno de los aspectos, por ejemplo, con los cuales iniciamos cuando vamos a diseñar una planificación mediante el modelo bifásico. Sí o sí necesito diagnosticar el rendimiento del deportista. Si yo no sé, tú tienes que pensar en lo siguiente. Pones a correr, de hace rato les pregunté, ¿ustedes ponen a correr a sus deportistas? La mayoría dijo que sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto lo pones a correr y por qué? La medida o la respuesta a esa situación te la da o te la tendría que dar el diagnóstico. Si tú llevas a un deportista al gimnasio de pesas y le dices que haga determinados ejercicios con tanto volumen, es porque ya hiciste un diagnóstico, porque conoces cuál es su máximo. ¿Me explico? Si lo vas a poner a hacer determinado ejercicio de velocidad, de agilidad, es porque ya evaluaste, porque ya mediste. Si lo vas a poner a saltar, es porque ya tienes datos de la fuerza explosiva. Si no tienes esos datos y estás aplicando carga, entonces, ¿qué es lo que puede pasar cuando aplicamos o dosificamos carga sin tener conocimiento de eso? Se puede lesionar al deportista. Eso es lo más grave que puede pasar. Y obviamente que nadie quiere tener deportistas lesionados, ¿no? Pero siempre hay deportistas lesionados. Y a veces decimos, bueno, es que se trata de un deporte de combate. Sí, puede ser. Pero si no tiene una correcta preparación, entonces también esa situación de la lesión pues tiene que ver mucho con lo que tú dosificaste de carga. Entonces, a partir del diagnóstico. Y el otro aspecto que es todavía más relevante, más interesante, porque ahí es donde estamos vinculados todos. Aquí está la gente de alto rendimiento, ¿cierto? Tenemos que conocer qué es lo que pasa en la competencia. Si yo no tengo datos, entonces, ¿cómo estoy dosificando? ¿Cuántas patadas están haciendo ahorita en cada round? En promedio. ¿Cuántas patadas son a la cara? ¿Cuántos puños? ¿Cuántas amonestaciones?
¿Cuánto es el tiempo efectivo del combate? Si no tengo esos datos, entonces va a ser muy difícil, porque todo eso es carga, ¿verdad? Entonces decíamos que la carga que era, que genera ¿qué? Entonces, si